Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Estamos comenzando la semana y ya es momento de abordar la contingencia de nuestra ciudad. Sí, dos invitados hoy día que conozco bastante bien, un exalumno y alguien con quien tuve la suerte de compartir el mismo lugar de trabajo y fue una gran experiencia porque realmente desde un punto de vista técnico tengo una cierta admiración para él. Sí, por supuesto, ambos invitados de Antofagasta, locales, y por lo mismo vamos a estar abordando distintas temáticas, incluso no solo a nivel local, también vamos a hablar sobre un caso bastante polémico que en estos momentos está teniendo más avances en las resoluciones respectivas a sanciones que vamos a comentar también. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos junto a Nicolás Sepúlveda, gerente de infraestructura, Creo Antofagasta de Fundación Minera Escondida, y también junto a Ricardo Escobar, abogado de Balmaceda Consultores. Muy buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Hola Javiera, buenas tardes. Aquí súper contento de estar acompañándolos, así que aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Hola Javiera, hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto, gracias a ustedes por darse el tiempo de estar acá en Radar, porque tenemos serios temas que hablar. Realmente estamos en fechas que la temática comienza a resonar más en distintos titulares, pero en realidad es una problemática que se debería abordar todos los días porque no tiene una solución. ¿De qué estoy hablando? De las quemas en la ciudad de Antofagasta. Sí, mira, acá hay dos enfoques que me gustaría aplicar. El primero de un punto de vista jurídico y el segundo de un punto de vista más bien urbanístico. Por eso quisiera empezar contigo, Nicolás, te voy a tutear, ya que nos conocemos. El tema de las quemas, que siempre es recurrente en la ciudad de Antofagasta, porque hace años que no se resuelve. Décadas. Sí. En primer lugar, ¿es propio a toda la ciudad tener una problemática así a quien no se ha dado solución? En primer lugar, si es algo reiterativo a lo largo del país. Y en segundo lugar, ¿cuál es el enfoque, según tú, que impide encontrar una solución viable a esta problemática? Bueno, Cristian, mira, este no es un tema tan común en todas las ciudades. Un amigo, colega, él hablaba de que aquí se da minería urbana. Tenemos una minería estable en la región de cobre y aquí tenemos una minería urbana en el ex vertedero de La Chimba, donde hay varios temas. A ver, por un lado está la planificación, pero dicen que planificar es humano y ejecutar es divino. Sí. El plan regulador del 2021, el plan regulador vigente, ya indica que el vertedero no es un vertedero. Ya indica que el vertedero pasa a ser un parque, un espacio público, un lugar de esparcimiento y que al lado o rodeándolo hay vida, hay edificios que son los que se han ido construyendo. Sí, Por lo tanto, han ido avanzando en el desarrollo de nuestra ciudad dos velocidades. Uno es la de la planificación y cómo se ejecuta en su conjunto, y otro es la de la necesidad de localizar las viviendas. Hace cerca del 2008 empieza el proyecto del Plan Urbano Habitacional de La Chimba Alta, que son las viviendas que se están construyendo ahí. Desde el 2001 empieza la urbanización de La Chimba Baja. Pero recordemos que antes de eso, la ciudad llegaba prácticamente hasta el Trocadero. Alrededor de La Chimba habían chacras de cultivo, huertas, etcétera, pero un lugar bastante desolado, era un lugar bastante abandonado. El vertedero antes estaba en otro lugar, se localizó en La Chimba, entendiendo que era un lugar alejado de la población. Sin embargo, la ciudad fue llegando hacia allá. Fue evolucionando, dejó de tener el factor que le daba el pie para hacer un vertedero. Exacto, sin embargo, claro, se relocaliza, después de varios años aparece Chaqueta Blanca. Sin embargo, sigue faltando una parte, que es básicamente la gestión. O sea, cómo se cierra, cómo se protege y cómo se gestionan los residuos de la ciudad, que son residuos, en la particularidad de Antofagasta, son residuos urbanos y también más industriales. Ese hoy día para mí es el principal cuestionamiento. Cómo se genera un sistema en el cual los residuos, el objetivo siempre tiene que ser lograr la economía circular, o sea, lograr que no hayan residuos. Sí. Que los neumáticos se transformen en otra cosa, que el acero... Reciclaje. Exacto. Sí. Una economía circular, en una economía circular los residuos son un error de diseño. Bueno, ese es el objetivo. Sin embargo,
Hoy día lo que va pasando es que está medio descontrolado. Tenemos chaqueta blanca, o sea, los residuos generalmente van para allá. Sin embargo, hay gente que es inescrupulosa y ahí, claro, las autoridades pueden hacer muchas cosas, sin embargo, hay personas que se saltan por el lado, cierran un camino, pasan por otro lado, entonces ahí se genera un problema bien grande. ¿Quién debe dar la solución? Porque también hay privados que están dando solución con Rescom, ¿no? Con espacio para justamente dejar todo lo que para residuos de la construcción. Para residuos de la construcción, escombros, entiendo yo que también Chaqueta Blanca va a ampliar su rubro, pero tiene que haber zanahoria y garrote. O sea, tiene que haber un sistema de fiscalización, quizás... Llegando como al final, quizás de esta pregunta, sí. Quizás el ex vertedero La Chimba debiese tratarse como infraestructura crítica. O sea, sí, hay un tema que probablemente aquí nuestro otro invitado abogado va a ver desde el punto de vista más legal. Sin embargo, porque todos sabemos que el alcalde, delegado, gobernador, las tres principales autoridades de la región y de la comuna han intentado poner freno a esto, y no solamente desde ahora, hay que ser justo. Esto no es un problema de los últimos 3 años, es un problema de décadas quizás. Por lo tanto, creo yo que hay un tema de fiscalización, vigilancia, multas, hay un tema también de reconvertir a personas que viven en torno a este lugar donde de los residuos sacan, por eso digo, minería, o sea, ellos queman estos neumáticos para sacar el fierro y vender el fierro, entre otras cosas. Por lo tanto, hay un tema de fiscalización, pero también hay un tema de reconversión de las personas, hay un tema de generar los espacios necesarios en la ciudad para poder tener un sistema de recolección de residuos urbanos que generen economías distintas. Para sintetizar, para encontrar una solución y antes de darle la palabra a Ricardo, para sintetizar, debe existir una sinergia entre las tres autoridades que mencionaste para poder encontrar una solución, porque también hay un aspecto social. Hay un aspecto social, eso te iba a decir, sí, están las autoridades, pero también hay un tema social y hay un tema privado. O sea, los privados tienen que poner de su parte, las autoridades tienen que poner reglas claras y favorecer proyectos, programas, planes que logren ir remediando este lugar, y eso incluye una reconversión social, un trabajo con la gente que vive en torno a eso, para que esto no pueda suceder. Si es que, voy a ir a un ejemplo, si es que hoy día la gente está quemando neumáticos para sacar los fierros, bueno, quizás hay una posibilidad de negocio regulado, con todas las normas ambientales y en el lugar que corresponda, para sacar ese fierro de ese neumático que hoy día tampoco le sirve a nadie que eso se entierre bajo tierra y genere contaminación. Claro. Sí. También por los altos costos de la disposición. Claro, hoy día hay un par de empresas, por lo menos, en el sector de la negra, en Mejillones creo que también quería ponerse una empresa que recicla bueno, hay que avanzar hacia eso para que no hayan residuos, para que eso no quede tirado en tierra de nadie y luego sea mal usado y genere estas externalidades negativas que le afectan a los vecinos del sector, a los vecinos de la macro zona norte de Antofagasta, y da una imagen ciudad súper triste porque es salud pública. Sí. Ricardo, su opinión sobre esto del vertedero, la situación, la relación del municipio, esa problemática que no tiene fin, que desde un inicio el alcalde se opuso en realidad a utilizar el vertedero. ¿Cómo se resuelve eso jurídicamente? ¿Estamos lo justo o estamos un poquito en una nebulosa en ese tema? Bueno, igualmente acá hay que partir haciendo la acotación de que el municipio es parte de la administración del Estado y como tal tiene que propender al bien común. Y ese bien común está conformado también por los distintos derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos de la ciudadanía, dentro de los cuales está, en primer lugar, el artículo 19, numeral primero, de la integridad física y psíquica de las personas, y por otro lado está el numeral octavo, que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo cual, en este caso, el municipio, al momento de gestionar estos recursos, más que propender a los intereses de carácter patrimonial o privado de las empresas, las licitaciones, también tiene como objetivo principal velar, en este caso, por esta búsqueda del bien común. En este caso, resguardando los intereses de todos los ciudadanos, tanto en la individualidad como en la colectividad. En este sentido, queda a la vista, más que todo, una total falta de servicio por parte de la municipalidad, sobre todo en lo que concierne a este tema. Y no solamente en cuanto al vertedero en particular, puesto que igualmente dentro de este último mes ya llevamos 3 incendios relevantes dentro de la ciudad, y partiendo por la base de que en alguno de ellos tiene este factor de las tomas. Y como decía acá
Nicolás, que en gran parte tienen este factor humano que también se relaciona con la búsqueda de provecho de carácter patrimonial a través de actividades que no están reguladas. Por ende, interviniendo de esa manera, a través de este factor, se podría quizás llegar a alguna solución de carácter concreta. Pero, a toda luz, acá existe una falta de servicio. ¿Y por qué esa falta de servicio? Puesto que acá las entidades que son parte de la administración del Estado tienen un deber de responsabilidad para con la ciudadanía, en la cual en este caso tienen que propender a este bien común y al realizamiento de todas estas normas que van generando, en este caso, la responsabilidad administrativa. Dentro de esas se encuentra la regulación en base a estos factores específicos que son los derechos fundamentales y cómo se van construyendo hacia encima. Por ende, la inacción y provoca, en este caso, la respectiva responsabilidad por esta falta de actuar diligente y efectivo. Justamente, Cristian, para poner como ejemplo de por qué se cuestiona el compromiso que dicen tener las autoridades, el último gran incendio que ocurrió después del que ocurrió también en la zona norte, donde 27 personas quedaron damnificadas, ocurrió un incendio en el sector aledaño al ex vertedero municipal, que temprano en la mañana los vecinos y vecinas comenzaron a difundir los registros. 8 de la mañana, el incendio ya estaba presentando un gran alcance. Recién, a las 11 de la mañana, se activó la central de alarma de bomberos. Esto no va hacia bomberos, porque bomberos realmente hace un trabajo espléndido para combatir este tipo de emergencias y otras. Pero recién a las 11 de la mañana llegó bomberos al lugar. Lograron controlar el incendio, luego a las 4 de la tarde se volvió a encender uno de los focos. Luego, durante la noche, nuevamente tuvieron que estar combatiendo y en la mañana, nuevamente los vecinos y vecinas tenían esta gran nube tóxica que ocurrió el viernes pasado, que siento que le dimos muy poca difusión, porque fue un gran incendio que incluso desde el sector centro podíamos ver esta gran nube tóxica y también sentir el olor, que los vecinos del sector norte lo sienten de una manera muy persistente, lo cual es tóxico. Personas que por fin tuvieron una solución habitacional en ese lugar y luego conviviendo con una calidad donde tienen que estar con ventanas cerradas, los niños no pueden salir al parque, al momento de ir al colegio les suspenden las clases para volver a estar en su vivienda que tiene el mismo ambiente tóxico. Entonces, ¿qué fue lo que pasaba? Porque llegaron muchas autoridades al sector, ¿cierto? Referente, por ejemplo, algunos concejales que mencionaban que contactaron a la delegación respecto a qué se podía hacer. Costó mucho la coordinación con las maquinarias. Luego el municipio tenía las maquinarias pero no tenía el personal para operarlas. Entonces ahí va uno que cuando ya queremos hacer la gestión para combatir el incendio, empezamos a ver que hay faltas en los recursos, faltas en el personal y finalmente tenemos una humadera tóxica que en vez de poder combatirla en la primera instancia, dura hasta el día siguiente. Justamente en base a eso, en base a ese análisis, digamos, esa constatación empírica de una situación que en realidad cada vez demuestra, como decir, consecuencias muy negativas, catastróficas, sobre todo a nivel de salud pública, como mencionaste, Nicolás. Yo tengo dos preguntas, una para ti y una para Nicolás. La primera, de un punto de vista jurídico, ¿quién es responsable? ¿Quién podría mover la batuta acá para que esto se mejore en un breve y corto plazo? ¿Quién es realmente el líder en la búsqueda de una solución? Y para ti, Nicolás, quería saber ¿qué ciudad dio el ejemplo en cuanto al tratamiento un poco de estos residuos y que supo dar una solución positiva a una situación difícil como la que estamos viendo hoy en día en Antofagasta? Bueno, en este caso el llamado a accionar es la municipalidad. La municipalidad es quien tiene el peso legal para poder, en este caso, intervenir aquella situación de carácter particular. Al menos amparado en el texto normativo es ahí donde se enfoca la responsabilidad de carácter administrativo. ¿Y porque eso debe tener el asentimiento, el visto bueno del Consejo o puede realmente él solo ya enfrentarse a esta situación? Es más, me parece que ya incluso se han accionado a través de la vía de protección para intentar en este caso gestionar la concreción de medidas al efecto. De manera que en este caso igual al ser bienes jurídicos de carácter colectivo que no afectan a una persona en particular, igualmente cuesta un poco la figura de cómo entablar las acciones pertinentes. ¿Y ya han habido entonces algunas? Sí, tengo entendido que sí. Y no han dado resultado todavía.
No, me imagino que no, pues sí, por algo sigue ocurriendo. Pero no se ha escuchado hablar, ¿y eso usted cree que va a ser un punto de discusión para el próximo mandato o no? Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Es un Nicolás. tema polémico. A ver, lo primero, yo creo que el problema de la chimba no está en la chimba. El problema de la chimba está en todo Antofagasta. O sea, por algún motivo sigue llegando residuos a ese lugar, por algún motivo sigue descontrolado los asentamientos irregulares en ese lugar. Por lo tanto, hay un submundo súper complejo de abordar. O sea, la solución es súper compleja. Si me preguntan por ciudades que han abordado este tema de manera sistémica, por ejemplo, Santiago, el Gran Santiago, Sí. tiene un sistema súper complejo y eficiente para gestionar sus residuos. Una ciudad de 7, 8 millones de habitantes, sin embargo, tiene puntos limpios, puntos verdes, centros de transferencia, lugares de disposición de residuos que son rellenos, lugares de reciclaje, valorización, etcétera. O sea, hay un sistema en el cual no es lineal, es circular. La economía circular es más eficiente, pero mucho más compleja. Requiere de articulación. Y ahí Pero requiere una inversión también, ¿no? requiere de inversión, pero requiere de inversión, requiere de economías de escala y requiere de articulación de muchos actores. Nicolás, ¿cómo podrías resumir o explicar la economía circular con palabras simples? La economía circular tiene que ver con que no hayan residuos. Con que cuando tú, ojalá que no haya botellas de plástico desechables, pero si es que las hay, Sí. que esa botella luego de ser usada vuelva al ciclo Toda esa de vida. basura se recicla Se y recicla, reintegra al mercado. vuelve a ser botella, Ya. vuelve a ser un aro, vuelve a ser cualquier cosa. O Y sea, después vuelve a ser basura, que vuelve a ser botella. exacto. Ok. Pero ojalá que haya menos basura posible. Sí. Ojalá que nuestra comida orgánica la compostemos y eso termina siendo tierra para los parques, que a su vez hacen que los árboles crezcan más alto. Cuando reciclamos el agua, podemos regar nuestros parques a un menor costo y no estamos tirando agua servida al mar. Cuando ocupamos nuestras cosas, ojalá que no tengan una obsolescencia programada, sino que duren lo más posible. Y eso al final genera que en cada punto hayan distintos actores que pueden ir trabajando. Aquí en el canal hemos estado conversando harto sobre eso, en el programa Antofa Circular lo trabajamos y encontramos don Domingo que trabaja el reciclaje del plástico. Ahora, como decía recién, depende de economía de escala. Él recupera el plástico, pero lo tiene que mandar a Santiago hoy día para ser revalorizado. Probablemente una solución mucho más sistémica tenga que ver con la macrozona norte del Sí, país, sería más lógico, que es digamos. solamente con la ciudad de Antofagasta. Antofagasta tiene 400.000 habitantes o algo así. Santiago, estas economías de escala permiten una economía circular porque hay 7 millones de habitantes. O sea, hay muchas más oportunidades de negocio para poder hacer cosas. Entonces, en Santiago hay ejemplos interesantes en el país. En lugares escandinavos no existe compran basura para poder alimentar plantas Imagínate. de generación de energía, por Sí. ejemplo. Por lo tanto, acá hay una tarea en la cual hubo un gran avance con hacer chaqueta blanca y ahora viene un segundo avance, creo yo, que tiene que ver con generar un sistema de recolección y gestión de residuos, un sistema de logística urbana que vaya minimizando algunos problemas que se dan, como por ejemplo en el sector de las petroleras, donde se acopian pallets, la chimba que genera todo este tema de las quemas. Nuestras playas tienen, creo que no me acuerdo, 8 veces más basura que el resto de las playas del país. O sea, hay un tema de Claro, gestión de residuos. somos pocos, pero generamos bastante basura y tenemos las mismas necesidades. Sí, es que ese es un punto importante. Antofagasta hace poco salió que es la ciudad la región y ciudad donde hay mayores ingresos en el país. Mayores ingresos generalmente es igual a mayores residuos. Sí, más Por lo- consumo. Más consumo. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta volvemos. Vamos a continuar conversando de este y otros temas. Como dato, brevemente, respecto a viviendas sociales, lo vamos a estar comentando. Hay una inversión de 2024 a 2028, que una transferencia finalmente que se aprobó de cerca de 89.000 millones de pesos, que busca soluciones habitacionales acá en la región de Antofagasta. Luego les comento un poco más al respecto. Nos vamos a la pausa. Muy bien, ya estamos de vuelta en Radar. Vamos a continuar respecto al cierre de la información que le estaba dando anteriormente sobre esta inversión de casi 89.000 millones de pesos entre 2024 y 2028 para soluciones habitacionales en la región de Antofagasta. Buscan al menos la construcción de 8.000 viviendas sociales para nuestra región y de hecho la mayoría acá en la ciudad es justamente en el marco de la macrourbanización en la chimba.
Mira, lo que tú dices sería una buena noticia si se tomaría en consideración el hecho que hay unas personas que no pueden seguir viviendo las condiciones en las cuales están viviendo. Por un lado, bien puntual. La gente que vive alrededor de la chimba, yo creo que su situación es insostenible sobre un punto de vista también de derechos humanos, de derechos fundamentales. Sí. Y reitero el primer artículo que usted citó, el derecho a la integridad física, yo creo que acá debería aplicarse sí o sí. Y lo otro, para concluir el punto y para indicar que no es simplemente un tema puntual, también un tema internacional, el tema de la economía circular, es decir, que involucra el reciclaje de los residuos, también se integra totalmente, plenamente en una política mundial que va hacia la transición energética. Es decir, la economía circular es obligatoriamente la economía que viene. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos asistiendo a una transición energética. Vamos a pasar de la energía fósil, benzina, petróleo, a otro tipo de energía. Y nosotros estamos bien ubicados para aquello, para saberlo, porque estamos en una región que tiene mucha energía verde. Por ende, la economía circular y el reciclaje y la protección del medio ambiente en realidad, esto va de la mano con la corriente mundial de los países desarrollados y del primer mundo. Entonces yo creo que esta problemática está para quedarse y deben obligatoriamente los políticos involucrarse de manera mucho más tajante en aquello, porque no hay otra alternativa que seguir esta corriente. Justamente. Esperemos que eso ya sea una respuesta lo más pronta posible, porque realmente nuestras autoridades locales ya mencionan que somos la capital de las energías renovables, entonces ya deberíamos adaptarnos a esa característica. Vamos a continuar con otra noticia. El cuarto juzgado de garantía de Santiago llevó a cabo este lunes justamente la cuarta jornada de la audiencia de formalización de unos abogados. Estoy hablando de los abogados involucrados en un audio que nosotros conocimos en noviembre del año 2023, que abrió el paso al famoso caso Audios. Justamente queremos hablar de este tema acá en Radar, en Antofagasta, porque es un nuevo caso de corrupción que realmente previo a elecciones nos causa bastante conmoción de cómo comienzan a funcionar desde esta dinámica donde uno confía, ¿cierto? Estamos junto a un abogado también que nos va a poder dar su perspectiva de cómo se falla al principio de probidad, de transparencia, de ejercer el derecho como abogado. Realmente este caso ha causado bastante conmoción porque en este audio se ha hablado incluso del pago de sobornos a funcionarios públicos, del Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería, también otros delitos como emisión de facturas falsas o no realizar correctamente la rendición de ganancias. Todo esto lo vamos a comentar a continuación. Sí, yo quisiera saber acerca del caso Hermosilla. ¿Cuál es su opinión, Ricardo? ¿Acá Chile está listo a enfrentar un caso de ese tamaño? Porque huele a corrupción, una corrupción masiva. Bueno, igualmente dentro de los últimos estudios que hay de corrupción, se ha concluido que Chile va por buen camino. ¿Por qué? Porque la corrupción se está conociendo, se está informando a la ciudadanía. Es un punto con esperanza de verlo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, algo bueno, porque se está informando, está saliendo a la luz, y por otro lado, en este caso, se están aplicando, en razón a lo anterior, políticas públicas para combatir la corrupción. Por ejemplo, actualmente se está discutiendo una modificación a una figura que yo considero elemental para indagar respecto a estos casos y que permiten levantar alerta en cuanto al levantamiento del secreto bancario, que actualmente funciona para figuras muy específicas, por ejemplo narcotráfico, y bueno, las figuras más importantes relacionadas también con esta materia, como es el lavado, pero ahora se va a ampliar, o se quiere intentar ampliar. ¿Para qué? Para que el Servicio de Impuestos Internos pueda, en este caso, respecto de ciertos operadores, solicitarles el lavado. Y eso funcionando a través de un comité. Por ende, esta clase de herramientas, y aparte de la socialización de los efectos de la corrupción, dan luces buenas. Puesto que se está conociendo y en consecuencia ya las personas que ejecutan estos actos ya no lo hacen también, pues. Por algo están saliendo a la luz los casos. Tienes un buen punto ahí, porque no es como que estos casos de corrupción se comenzaron a gestionar, ya sea los investigados o los que ya tienen una sanción por parte del Ministerio. Justamente no es algo que se haya comenzado a iniciar hace un par de años, realmente son casos de corrupción que llevan años pasando, pero que no los abordábamos porque siempre quedaba oculto bajo la alfombra. Claro. Igualmente, bueno, en el caso de que estamos hablando puntual de Hermosilla, esclarecer que todavía no hay mucho avance, puesto que ha sido muchas jornadas muy extensas. Recién hoy
se tuvo conocimiento de los alegatos de la defensa para efectos de poder disuadir una prisión preventiva que se está solicitando. Puesto que la jornada de formalización y discusión primaria de cautelares tomó las primeras 3 jornadas. Ricardo, es importante que menciones eso, porque muchas veces cuando estamos abordando un caso así, nos pasó con el caso Convenios, que cuando hablábamos de una audiencia de formalización y se decretaba, por ejemplo, arresto domiciliario, la comunidad enseguida se entiende la indignación, pero desconociendo un poco el proceso judicial. Pero ¿cómo va a estar con arresto en la casa? Es solamente lo que dura la investigación, porque todavía falta que se investigue y ahí recién se dé finalmente una sanción oficial. Claro. Sí. ¿Y en base a qué se toma la decisión de meterlo o no en la cárcel para hablar en buen Claro. chileno? Bueno, en primer lugar, las medidas cautelares requieren una decisión fundada por el tribunal y debe ser justificada en este caso por quien lo requiere, que es el querellante o bien en este caso y por regla general el Ministerio Público. Sí. Dentro de lo cual en el papel exige una supuesta alta exigencia en cuanto a justificación y antecedentes que tienen que verificar la existencia de los delitos, la participación y un elemento que es muy importante en esta clase de delitos patrimoniales, que es la necesidad de cautela. La necesidad de cautela se basa en diversos motivos, por ejemplo, el peligro para la víctima, el peligro para, en este caso, fugarse, la investigación, sí, el peligro de fuga y el que más se escucha, que es el peligro para la seguridad de la sociedad. En el caso Convenios, por ejemplo, se estimó que los imputados en las diversas aristas eran un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Y cómo se llega en este caso a aquella conclusión? A través de factores que me entrega el Código Procesal Penal, que puede ser el número de delitos cometidos, la eventual pena, y esto es muy importante, puesto que se hace una prognosis que se llama. Es decir, yo calculo si en el caso de ser condenado tendrías que cumplir de forma efectiva o con un beneficio. Generalmente los delitos que tienen pena de crimen son los que en este caso se cumplen de forma efectiva. Y esa circunstancia se da en gran parte del caso Convenios y ahora también en este caso respecto de Hermosilla. Sin embargo, igual discrepo un poco de cómo se usa esta medida cautelar. Sí. ¿Por qué? Porque a la gente, y respondiendo a lo que me habías preguntado, Javiera, a los imputados se les aplica al principio del juicio, sobre todo en estos juicios complejos, estas medidas cautelares. Y por ende, se les priva de la libertad, ya sea en la figura de la prisión preventiva, como sucede en la lista Tomarte, o bien a raíz del arresto domiciliario, que al final igual es una privación de libertad. Y tienen que esperar todo el desarrollo de un juicio completo dentro de ese estado de privación de libertad, hasta el resultado final. Sin haber sido declarado culpable. Claro. Son periodos largos, incluso es un juicio anticipado. Sí. Estas audiencias largas son juicios anticipados. De hecho, esa es la palabra que utilizó la defensa de Hermosilla hoy. Y que yo concuerdo perfectamente. Sí. Pero ¿no crees tú que actualmente lo que estamos viendo, el tribunal mediático anticipa el tribunal judicial al fin y al cabo? Sí, porque en base a todos los audios es difícil tú pensar en la inocencia de Hermosilla. Sí, obviamente. Sobre todo que salieron en contacto con Chadwick, que había esos depósitos y todo eso. ¿No? Claro, sí, en el caso particular, en esta situación igual, hay hartos elementos que fundamentan la existencia del delito, la participación, pero igualmente hay que revisar acá la necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque la necesidad de cautela, en base al peligro para la seguridad de la sociedad, se configura a partir de la peligrosidad criminal. ¿Qué tanta probabilidad hay que se vuelva a reiterar en el delito, que el delito se complete, o bien otros elementos que no solamente son de carácter objetivo en el papel como generalmente se falla? Sí, no, yo creo que en este caso es difícil ver una repetición del delito, porque ya con el tamaño, con la publicidad, a partir del momento que esto es público es difícil repetirlo, no en las mismas condiciones. Justamente la gracia de todo esto es que era oculto. Pero lo que yo creo acá que el daño hecho a la sociedad es enorme. ¿Por qué? Porque de algún modo, si tanto hablamos del sentimiento de inseguridad, justificado por numerosos hechos que nos entrega la contingencia, a mí también personalmente, no sé si a ti, Javiera, también me trae un sentimiento de inseguridad lo que está sucediendo con Hermosilla. Cuando veo esas diferentes conexiones con diferentes instituciones, cuando veo quién está involucrado, cuando no logra sondear cuál es realmente el tamaño de una eventual corrupción. Entonces, si no hay transparencia en la institución, a mí me da tanta inseguridad como cuando en la calle hay muchos asaltos y hay portonazos. Entonces,
yo creo que el daño ahí está realizado, y estoy de acuerdo contigo que quizás hoy en día la voz del pueblo, si pueblo hay y si voz hay, es de querer sancionar inmediatamente todo lo que huele a corrupción. Claro. Sin respetar los principios fundamentales de la justicia. Al fin y al Igualmente, dentro de los fundamentos que hay en cuanto a los efectos de la corrupción, es efectivamente eso, la pérdida de la legitimidad en cuanto al Estado y sus órganos frente a la comunidad. ¿Por qué? Porque ¿qué siente en realidad el ciudadano a pie? Que le están pasando por alto, que se están aprovechando de él y en consecuencia que las instituciones no sirven. Sí. Y eso genera además una vinculación en cuanto a la falta de interés en la participación para elaborar estas estructuras estatales, que es en realidad la afectación directa de los procesos electorales. Sí, sin duda. Es súper complejo y muy delicado cuando se daña la imagen de la institucionalidad. Claro. Sobre todo que estamos viviendo en democracia, somos uno de los países que cumple con las normativas de una mejor forma en comparación incluso a otros países de Latinoamérica. No, de hecho, Chile hace parte de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Internacional. Entonces, saber este tipo de situaciones donde hay personas que al parecer están en investigación, pero ya nos podemos aclarar un poco con los audios que se han filtrado, que se toman ciertas facultades que no les corresponden, casi incluso creyéndose como un omnisciente en la vida, en distintos aspectos de la sociedad, realmente asusta bastante. Por ejemplo, Nicolás, en tu percepción como ciudadano, al escuchar este tipo de casos, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es tu primera sensación? Mira, es complejo porque al final uno no sabe el piso en el que está pisando, en el que está caminando. Nosotros como Creo Antofagasta dependemos de Fundación, nosotros trabajamos en Fundación Minera Escondida, y uno de los principios de la Fundación Minera Escondida tiene que ver con la sostenibilidad de sus procesos. La sostenibilidad no ambiental, la sostenibilidad de una empresa, una fundación, tiene que ver con la confianza. Exacto. Es que para poder perdurar tienes que tener confianza, y para tener la confianza tienes que hacer las cosas con probidad. Los sistemas de compliance que tenemos en la Fundación son súper importantes. Recién vengo saliendo de una capacitación donde se refuerzan los conceptos y tiene que ver justamente con eso, con tratar de ser impecable en el trabajo para no caer en problemas como este. Yo no me puedo referir a ningún tema legal porque la verdad yo soy arquitecto, sí. Soy el usuario nomás de esta problemática, pero es compleja. Nicolás, cuando tuve la oportunidad de compartir el lugar de trabajo, había el proyecto me acuerdo que tú escribiste el estatus, habíamos hablado de la estrategia regional de desarrollo, me acuerdo, a la época que todavía no está implementada, y habíamos hablado de una corporación jurídica regional. De corporación de desarrollo regional. Y tú habías escrito los estatus de aquello, me acuerdo, había un proyecto. Y eso finalmente nunca vio la luz, ni en este gobierno, ni en el anterior, sobre todo en este. ¿Tú no crees que estos tipos de corrupción pueden un poquito, como decir, un manto de sospecha sí. a estas figuras semi-privadas y que reciben fondos públicos? Sí, absolutamente. O sea, este tipo de casos hacen que el Estado tenga más cautela. Porque tienen que ser supervisados de alguna manera y a veces las corporaciones quedan en tierra de nadie. No son directamente parte del Estado, por lo tanto, Contraloría entra y no entra, ahí me podrán ir corrigiendo, pero la supervisión de esas estructuras es súper importante para evitar temas que al final van socavando la fe pública y también el accionar de los gobiernos regionales. Esa corporación que se está trabajando, que creo que de hecho se ha avanzado, pero no sé que está implementada, tiene por objetivo ser más funcional en el actuar del gobierno. Flexibilizar un poco. Flexibilizar, poder hacer estudios de manera más ágil. Pero por supuesto, este caso nos recuerda lo importante que es la probidad de los procesos, la supervisión del actuar de los funcionarios, sobre todo con platas públicas. A mí tuve la oportunidad de estar en unas capacitaciones en Medellín, donde ellos hicieron una transformación de ser la ciudad más violenta del mundo, sí. a ser la ciudad de las más modernas del subcontinente. Y ser la ciudad de la innovación mundial a fines de los 2000. Y ahí ellos hablaban, una parte importantísima que nos decían es que las platas públicas son sagradas. O sea, cuando tú malgastas las platas públicas, generas una desconfianza. Cuando generas esa desconfianza, se saltan las leyes. O sea, la gente pierde la vergüenza en seguir las reglas y las normativas que son los criterios que nos hemos impuesto para convivir. Pero da igual un poco vértigo lo que tú dices acerca de las consecuencias del hecho que no se respetan las reglas y las normas, porque hoy en día en Chile estamos más bien en una fase donde están saliendo todos los casos a la luz. No sé si gracias a la implementación de los diferentes, filtros anticorrupción,
Pero yo creo que estamos en una etapa donde antes de encontrar la solución me da la impresión que van a ir acumulándose los casos. Pero también hay un tema chiquitito, así que te muestra cómo se va desordenando esto. Tú ves en nuestra calle, hoy día en la mañana, los autos estacionados en las veredas. Sí, es horrible. Eso una anarquía. es impensable. Sí. O sea, eso es romper las convenciones que nos hemos establecido Sí, básicamente. para poder convivir. Sí. O sea, una mujer, un hombre con un coche de guagua no puede Igual. pasar por una vereda y tiene que caminar por la calle. Eso no Sí. es impensable, eso no debiese pasar. Bueno, ese tipo de detalles al final yo creo que tienen directa concatenación con hechos de corrupción más arriba. Sí, quizás habría que ir a Medellín a hacer una estadía un par de semanas. Es un tema bien interesante. Yo tengo una gobernanza bien ahora hay un tema que es bonito de Medellín y que da un poco envidia. La gente ayer nos contaba que la gente que hace fortuna en Medellín se queda en Medellín. Sí, Entonces ellos nos decían, Ahí está la diferencia. a los abuelos les importa dónde viven sus nietos. Por lo tanto, el cuidado va de arriba abajo y trasciende. No estoy hablando de un paraíso terrenal, No, o sea, no. es un lugar que tiene delincuencia, tiene sus problemas. Sin embargo, han logrado generar un desarrollo urbano súper interesante donde hay una convivencia bien... Y también a nivel de vida ciudadana hay un consejo de la juventud y todo eso. Es decir, hay una vida activa, una vida ciudadana muy activa. Hay una cultura cívica Sí, bien absolutamente interesante, impresionante. bien Sí. madura. Sí. Interesante ambos puntos, porque ahí uno hace la comparación de por qué Antofagasta no ha logrado tener ese tipo de avance, de desarrollo. Quizás, claro, no el ideal, el sueño, el paraíso, pero sí una mejoría. Y puede ser también por la población flotante que nosotros tenemos en la región, en la macrozona norte. El tema del cariño por el lugar que donde tú dices que cuando tú conoces Cuidas. donde vives lo cuidas o lo aprendes a conocer, lo empiezas a querer y cuando lo quieres lo cuidas. Entonces ahí hay un trabajo que no sé, pues ha hecho la Esther Crowdo con la Alianza Antofagasta. Desde que Antofagasta hemos tratado de impulsar también el tema de cómo generamos un orgullo, cómo vamos buscando las joyitas que tiene Antofagasta, que la gente se encariñe con su cultura. A nosotros desde el Creo nos ha tocado, por ejemplo, hacer pinturas participativas, donde la gente ha hecho, pinta también, pero asistido por artistas van generando la cultura de su barrio, la plasman en el mismo barrio y eso va generando también cierto arraigo. Ojalá que esas cosas vayan construyendo ¿Y son comunidad. ustedes los de las rutas bloqueadas en la mañana, el domingo en la mañana para hacer deporte? Sí. También de Sí. eso también es una súper iniciativa. Y ahí la idea también, en el sector norte, que hay menos espacios públicos, que la gente tenga un espacio donde disfrute el borde costero. Tenemos un borde costero maravilloso, Sí. lleno de Claro. pozas, gaviotas. Recuerdo que esa actividad de cerrar la calle se hace en Bogotá cuando fuimos al... Claro, sí, cuando fuimos juntos al concurso- sí, al concurso de universitario. Sí, ahí hacían esa actividad Sí. de cerrar la calle. Pues Claro. hay ejemplos que tomar desde el país cafetero en todo caso, pero realmente que Medellín hoy en día que está a la punta de un desarrollo urbanístico y ciudadano, eso es un hecho. Es muy interesante la experiencia de Medellín, efectivamente. Miren, vamos a ir cerrando el tema. Quiero solamente puntualizar en qué va el tema del caso Audios. Tenemos a los principales protagonistas, ¿cierto? La Claro. misma abogada que grabó el audio del año pasado que se viralizó, Leonarda Villalobos, la pareja de Leonarda Villalobos, también el abogado Luis Hermosilla. Finalmente, en dicha causa arriesgan al menos 18 años de pena, se menciona de parte de algunos expertos. El Ministerio Público está imputando cargos contra los involucrados por delitos tributarios, cohecho, soborno y lavado de activos. Claro. Ricardo, ¿cuál es su opinión? Bueno, o sea, igualmente, como les dije, estas 18 años que se indican... Es una suma. Claro, y dentro de la prognosis de pena de carácter objetiva. Igualmente acá hay que considerar más adelante quizás delitos que se van a caer, Sí. o bien en este caso elementos subjetivos como que no tengan antecedentes, puesto que todos son personas, me imagino, desconozco la situación particular de cada uno, pero me imagino que no deben tener antecedentes. Sí, pero nadie va a hacer 18 Claro. años de cárcel. Esa Claro, cosa se va a ir sí, reduciendo. no, muy, muy difícil. Igualmente hay que ver qué espera la jornada, puesto que todavía no se define si se les va a decretar o no la prisión preventiva. Igual considero que el tribunal tiene una presión para proceder a aquello, puesto que en el caso contrario igualmente sería bastante extraño que no se decretara. Sí. Y confirmaría quizás algunas ideas que andan dando vuelta Sí, por hay ahí, una que tónica. es la existencia de dos clases de justicia. Sí, mira, yo para cerrar el tema, Sí. concluir, doy mi opinión, poner un poquito más agudo. Yo creo que, mira, hay dos vertientes acá. Yo creo que simbólicamente, si no pasa nada, puede ser muy grave. Porque realmente va a reforzar la idea que hay una justicia a dos velocidades, de dos categorías,
en base en relación con los contactos que uno puede tener y a quién involucra en sus diferentes delitos o manipulaciones. Y el segundo aspecto, yo creo que eso, para ser sincero, y esto involucra simplemente mi persona, lo que voy a decir, yo creo que de Luis Hermosilla hay muchos en muchos lugares del país. Es decir, esa figura de articulador a su nivel, yo creo que estamos hablando de un nivel muy alto, el más alto posible, yo creo uno de los más altos, pero debe haber varios, además no es el único a ese nivel, y yo creo que a nivel micro, en regiones, en ciudad, en municipio, cerca del vertedero, está lleno de Luis Hermosilla, de gente que está al margen, que hace lobby, que hace contacto y que juega con la norma y que de algún modo utiliza los fondos públicos para hacer negocio, mezclándolo con el sector privado. Yo creo que es muy importante este caso, lo que involucra a Hermosilla, porque puede hablar de un antes y un después de este país, y si hay una lucha con la corrupción, debe haber un resultado. En este caso, bien que me anticipe a un juicio, pero la suma que estamos hablando, el modus operandi que estamos hablando, no está tan claro como en el caso Fundación. En el fondo de Fundación, en realidad, era bastante básico lo que sucedió. Acá la profundidad es tan grande, yo creo, que obligatoriamente necesita mucho más estudio, y si se llega a percibir lo que realmente es, debe haber un antes y un después de un punto de vista de aplicación de justicia. Muy bien, Cristian. Y justo de antes y después vamos a estar hablando a continuación, de vuelta de la pausa, respecto al Santuario de la Naturaleza y Humedal Urbano Aguada la Chimba de Antofagasta. Vamos a una pausa breve y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, el último segmento del programa Radar. Vamos a continuar también conversando durante la semana de otros temas que también tienen una gran importancia mediática y también, sobre todo, social para nosotros. Pero a continuación vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, más recientes. Y tiene que ver con algo que va a ocurrir en septiembre, pero que ya hemos visto cómo comenzaron a realizar obras en ciertos sectores. Estoy hablando de las ramadas en Antofagasta. ¿Dónde van a estar ubicadas? Tenemos 3, al menos. Las ramadas, el Fonda Municipal de Antofagasta, en la explanada del Estadio Regional de Antofagasta. Tenemos también, lo más polémico, las ramadas que se van a ubicar justamente en las cercanías del humedal protegido Aguada la Chimba, y además también vamos a tener algunas asociaciones de ramaderos ubicados en la Exponor. 3 lugares de opción, sin embargo, para algunos no les gusta. En el caso de la ramada que se va a ubicar cerca de un sector protegido, se presentó nuevamente un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra el municipio de Antofagasta, y esta vez por parte de una asociación de ramaderos, específicamente la Agrupación Unificada de Ramaderos de Antofagasta, respecto a lo que está ocurriendo ahí en el sector de la gruta. Eso interviene después de un primer recurso en protección que tampoco que no dio lugar a nada, y yo creo que acá, bueno, que sea de parte de otra corporación ramadera, me parece que estamos siempre en una pugna en cuanto a la rivalidad que existe en esos grupos de ramaderas, que cada año igual les asistimos a ese tipo de confrontación, pero más allá de la pelea que hay al interior de ese grupo. Del modo, ¿cuál es el fondo? El fondo es, Nicolás, ya que tenemos acá, una vez yo hablé con Eduardo, Eduardo Guillana, del canal, acerca de, para evitar este tipo de problemática todos los años, es posible crear un espacio para eventos en la ciudad de Antofagasta, y Eduardo me indicaba que desde un punto de vista de rentabilidad es muy difícil, porque hay que tener una cierta frecuencia en cuanto a la organización de eventos. Para proteger el medio ambiente, para evitar las peleas entre personas, ¿se puede crear? ¿Quién debe tomar la batuta para crear un lugar para eventos? ¿Un sector de recreación? Un sector de recreación en la ciudad de Antofagasta. A ver, yo creo que se puede y se debe. Una ciudad de Antofagasta, que es una capital regional, donde hay un poder adquisitivo importante, sí. Hoy día no tiene lugares de asistencia masiva. Ahora, respecto a la ramada, por ejemplo, hay que entender que esto no es un problema de este año. No. Sí, y un problema que además ha tenido una evolución. Hace un par de décadas o un poquito menos, las ramadas se hacían principalmente en el estadio regional, en las canchas, cuando eran canchas de tierra, de arcilla, claro, y en el sector del rodeo. Han ido creciendo las ramadas, han ido cambiando. Han aumentado las asociaciones. Las asociaciones han ido aumentando, y la ciudad también ha ido creciendo. Sin embargo, la ciudad no ha tenido, excepto la explanada, que es un buen lugar para hacer algunas cosas. Sí. La explanada del estadio regional funciona para varias ferias, conciertos y cosas así. Sin embargo, yo creo que a esta altura ya es deseable, es necesario contar con áreas que permitan hacer no solamente las ramadas, desfiles, ferias del libro, etcétera. Un lugar es el Sitio Cero, que tiene algunas complejidades también, porque que no es para eso. No es para eso, claro.
Y también se ha trabajado, y ahí el gobernador regional hace poco estaba apareciendo también mostrando ciertos avances, los terrenos de petroleras, de las ex petroleras de Codelco que están en pleno centro geométrico de la ciudad. O sea, pero antes tiene que pasar por un proceso de remediación. Hay que remediar, sin embargo hay que hacerlo. Yo no sé quién tiene que hacerlo, pero yo sé que hay que hacerlo. O sea, estoy absolutamente convencido de que ese lugar, que hoy día podría decirse que es una suerte de tumor cancerígeno para la ciudad, o sea, tiene hidrocarburos. Claro. Si tú estás en contacto con hidrocarburos. Recién en 2022 se retiraron los estanques. Se retiraron los estanques, hay que hacer un cambio de tierra, hay que hacer una serie de remediaciones. Yo creo que se debe hacer. Y ese lugar podría ser un centro cívico para la ciudad, ese lugar podría contar con una explanada donde se hicieran ferias del libro, ramas, conciertos. O sea, yo creo que se pueden hacer cosas, hay que planificarlas. Hay que planificarla en cuanto a su diseño, en cuanto a sus etapas, en cuanto a su gobernanza, quienes ejecutan, quienes intervienen, quienes operan. Pero, Nicolás, ¿eso no puede el gobierno regional autodefinir un proyecto o debe esperar que la municipalidad le presente algo? Lo puede hacer. Yo creo que para hacer un buen proyecto de esta envergadura es un proyecto que tiene que ver con varias entidades, no solamente una entidad. O sea, debiese aquí trabajar municipalidad, gobierno regional, quizás MIMBU, quizás MOP, quizás medio ambiente, porque hay que remediar. Podría estar la Seremía de Cultura, ahí podría estar, sí que se remedia las petroleras de Codelco, podría estar el Museo Regional en ese lugar, podría estar el edificio del gobierno regional en ese lugar. O sea, hay oportunidades súper importantes en un lugar que está en plena regeneración urbana. Piensen que desde hace los últimos 10, 15 años se instaló el terminal rodoviario, se instaló el hospital regional, todos los terrenos industriales que están alrededor se han ido transformando en hoteles y en usos más urbanos. El sector del ferrocarril que está al lado, está a unas 3 cuadras, también está en pleno proceso de regeneración. O sea, ahí yo creo que va a haber algo interesante para la ciudad. Espero que eso se vaya abordando, porque ahí la ciudad tiene una oportunidad de crecimiento hacia el interior, planificado, no en extensión, que permite optimizar los sistemas de vialidad, los sistemas de transporte público, y además permite, si tú tienes una ramada en un lugar central, con todas las condiciones que tengan que ser, la gente también puede ir de una manera más segura y controlada. Transporte público en vez de tomar el auto y todo. Correcto. Ricardo, su opinión acerca de la situación de los ramaderos este año. Sí, específicamente respecto a esto, ¿cierto? De que el municipio de Antofagasta al final tuvo la última palabra al aprobar el decreto para realizar las ramadas cerca del sector más polémico, ¿cierto? El humedal, un santuario de la naturaleza, un lugar protegido. Y acá, respecto a estos recursos de protección, donde los documentos detallan que la acción de hacer la fiesta, la ramada en esas cercanías, causa una grave desprotección de garantías constitucionales de los recurrentes y la comunidad antofagastina en general. Claro, acá igualmente volvemos, y sin ánimo de ser reiterativo, a la misma idea que señalamos en el primer segmento, en cuanto a la protección del derecho a, en este caso, la integridad física, psíquica de los vecinos del sector, que en este caso reciben las molestias directas que generan las ramadas, sobre todo por el tema de ruido, suciedad, entre otras cosas, y por otro lado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es en principal ese derecho fundamental el cual estructura esta acción de protección. La última que se interpuso, para aclarar de mejor manera. ¿Por qué? Por el tema de que es una amenaza grave, cierta y real al ecosistema en este caso el humedal. Porque primero no hay un control de qué hacen las personas ahí, de la basura, que también es otro problema que ya hemos estado reiterando, que es cierto, y por otro lado en cuanto a las especies que están protegidas dentro del sector, que claramente se van a ver afectadas. Ahora, igualmente indicar que el recurso de protección no solo sirve para, en este caso, restaurar garantías constitucionales que están afectadas, dañadas o violadas, sino que también para evitar estas amenazas, evitar la concreción del acto lesivo. Por ende, en este sentido, encuentro que es grave en realidad lo que está pasando, que es grave en realidad que no se esté velando por el bien común, puesto que no se está considerando ni el ecosistema, ni a los vecinos, y por ende, en este caso,
a mi juicio, corresponde a una decisión de carácter ilegal y arbitraria. Pero justamente ahí no hay instituciones que fallaron acá y que siguen fallando, como la Seremía de Medio Ambiente, la Superintendencia. Medio Ambiente está en contra de que Claro, se realice Pero la no podía haber pronunciarse sector. antes. Igual da la impresión da la impresión que la decisión del alcalde un poco improvisada, precipitada, si no fue reflexionada ni estudiada, pero da la impresión que también toma como deprisa a las diferentes otras instituciones, porque no hay un protocolo bastante claro en cuanto a la intervención de los diferentes actores que podrían impedir aquello. Claro, o sea, igualmente acá, y llama la atención también que está relacionado con el recurso que se interpuso, se solicitó dentro de los otros sí una orden de no innovar, para efectos de que esta medida no cumpla efectos mientras dura la tramitación del proceso. Sí. Pero no se acogió. Por ende, sigue todo en este mismo status quo, y si se consolida en este caso la lesión, a través de la amenaza no se va a poder reparar. Porque falta, ¿cuánto? ¿Unas 2 semanas? Sí, yo creo que ya estamos casi. El asunto es que si ya empezaron incluso a instalarse, mi pregunta es, en caso que esto, porque el camino que está tomando aquello, es que se van a realizar sí o sí cerca del humedal. Claro. ¿Qué se podría hacer de un punto de vista, no sé si técnico, pero jurídico, no gran cosa? Pero ¿cómo se podría impedir dañar lo menos posible el humedal si eso ocurre ahí? Es que al menos dentro de las vías más rápidas que concede el ordenamiento jurídico es el recurso de protección. El único. Claro, porque Sí, al menos no, todas las otras acciones que se contemplan, o en sede judicial o en sede administrativa, van a estar resueltas cuando ya sea el 18 de septiembre del próximo año. Sí. Entonces, Es delicado porque el humedal Aguada La Chimba no es un sitio que ahora va a ser prontamente dañado, no directamente por las asociaciones de ramaderos, pero sí indirectamente porque uno no puede controlar finalmente lo que va a hacer la persona que va a visitar, que va a recorrer, que va a ingresar con el vehículo motorizado. Esas son las situaciones que uno apunta, pero durante este tiempo, que tampoco es razón para insistir en continuar con el daño, hacen fiestas clandestinas, Sí, la Fundación vecinos. Kennedy continuamente tiene que hacer operativos de limpieza e intervenciones porque se ensucia. Recordar la plaga incluso de conejos que llegó hasta el humedal Aguada La Chimba, donde tenemos especies endémicas, tenemos flora, tenemos fauna. Este día estuvo circulando el video de una ave que estaba bastante desorientada porque veía cómo se había aplanado el terreno y ahí el medio de comunicación apuntaba a que habían destrozado su nido, su hogar, y notablemente se veía al ave bastante desorientada buscando algún lugar en ese punto. Entonces es súper delicado que un lugar que es un santuario de la naturaleza, ¿cierto?, protegido, no ha estado protegido, y ahora cuando vemos que la autoridad puede decidir de hacer o no hacer algo, lo hace sabiendo que ya estamos dañando un sector debido a actividades de ilícito, actividades clandestinas. Ese punto me parece bastante grave, y como otras autoridades locales dicen siempre, tenemos que articular el trabajo, y cuando van y conversan y dicen, no quiero o no estoy de acuerdo, me da lo mismo que lo que tú opines, y yo lo voy a hacer igual y ya lo hice. sí, y yo creo que para mí se va a hacer. El asunto es que yo veo un gran ausente en todo esto, en la Seremía de Medio Ambiente. Yo creo, mira, si hay un Seremi que debería estar en la palestra, que debería ser ya que los tipos cuando entran a Seremía, muchos, pero mucho menos de hecho en esta pasada, piensan en una futura elección. Recuerdo que si hay un Seremi que podría estar de manera permanente en la palestra mediática, es el Seremi de Medio Ambiente en la región de Antofagasta. Mira, Cristian, respecto a eso, hicieron una visita técnica con otras autoridades, como la Seremi del Trabajo también, y resulta que fueron a visitar ya un poco cruzados de brazos, pero para hacer la comparación, porque ellos mencionaban en esa visita técnica que luego ellos pueden presentar recursos para hacer sanciones si es que efectivamente se provoca un daño tras las fiestas patrias celebradas en esas ramas. Eso está bien, porque eso va a obligar a los ramaderos a invertir en seguridad para proteger el lugar que deben proteger. Si la solución ahora va a pasar para los privados, para las personas que van a ocupar el lugar, si eso se realiza. Claro. Y eso obliga a una inversión de su parte en todo lo que concierne seguridad. Y en ese sentido, dando por hecho que se haga la ramada en ese lugar, es importante trabajar en cómo se mitiga al máximo el daño, cómo se gestionan los residuos de este lugar, cómo se controlan. Quizás es una oportunidad que los ramaderos, las asociaciones puedan hacer un freno que hoy día falta para que los vehículos no lleguen hacia ese lugar, puedan tener su buena gestión. Hay cosas que son imponderables, que no van a poder controlar. Si es que una persona se salta una valla y va caminando, eso no va a pasar. Claro. Pero bueno, dentro de todo esto, que es un tema complejo, creo importante ver la oportunidad de que ya que está hoy día visible, bueno, ¿cómo se trabaja para que este santuario se trabaje como santuario? Porque como hoy día
Hoy día, quizás este sábado, hubo una fiesta clandestina. Donde los vecinos constantemente denuncian, tienen que hacer operativos de limpieza una y otra vez. Y por supuesto, esa gente que no está con ganas de cuidarlo, gente que no le importa mucho. Bueno, ¿cómo se concientiza sobre ese lugar? Creo que es importante entender. Yo no sé qué es lo que va a pasar jurídicamente, sin embargo creo que si que se hace tiene que hacerse de la mejor manera y tienen que tomarse elecciones para que este lugar pueda ser protegido. Hace poco aparecieron unas imágenes de una tagua, que es un ave del altiplano, sí, ahí en estas aguas. Entonces claro, es un lugar interesante con una biodiversidad súper importante para la ciudad. Y que tras las fiestas no se pierda el foco que ahora todos tenemos de cuidar este lugar. Correcto. Es una oportunidad para la ciudad. Sí, absolutamente. Es lo que yo creo. Usted, Ricardo, ¿qué piensa? Usted dice que Y también podemos ir a nuestros minutos de conclusión. Sí, por eso. Vamos a dejarlo en base a todos los temas jurídicos, justamente. Vertedero. En lo que concierne a justamente de algún modo, esta incapacidad de gestionar correctamente unas fiestas patrias. ¿Cómo usted, de un punto de vista, usted cree que puede haber una intervención decisiva por parte del alcalde en esto, en los pocos meses que quedan? ¿Puede haber una rectificación de la gestión o esto el resultado de una mala gestión sobre varios años? Yo veo muy difícil que dentro del poco tiempo que queda se pueda rectificar. Yo creo que es más posible que se ratifique que se rectifique en este periodo. Y en ese sentido es difícil ya remediar ambas situaciones, puesto que igualmente requieren tiempo, que es lo que no hay, y por otro lado interés, que tampoco se ha demostrado en la ejecución de las diversas acciones que conciernen ambos temas. Igualmente rescato el hecho de que se está hablando de cosas relevantes, en particular lo que es la protección del medio ambiente, sí, que en ambos temas ha salido, y por otro lado también respecto de la preocupación por la integridad de las personas que se ven afectadas directamente por estas dos causales. Por ende, al menos considero que es relevante que se visualice, que se observe y que además se comente, porque eso genera cambios. Ese es el punto. Realmente, muchas gracias a ambos por estar acá presentes en Radar. Ya nos tenemos que ir, pero realmente gracias por ser parte de este capítulo y próximamente quizás en otro. Muchas gracias por la invitación y lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahí estábamos junto a nuestros invitados, Cristian, junto a Nicolás Sepúlveda, gerente de infraestructura de Creo Antofagasta de Fundación Minera Escondida, y junto al abogado Ricardo Escobar de Balmaceda Consultores. Esta semana vamos a tener un siguiente programa bastante interesante, porque ya oficialmente van a iniciar los periodos de campaña este miércoles, de hecho. Sí, eso lo vamos a analizar el próximo fin de semana, con los últimos capítulos de la semana con Radar, y el miércoles recibimos el Ceremi de Educación para también hablar una de las temáticas que ha involucrado y ha preocupado gran parte de la ciudadanía. Y simplemente para concluir, escuchando a Nicolás y a Ricardo, yo creo que la palabra que acá debe aplicarse de aquí en adelante de manera más sostenida es la palabra sinergia entre diferentes actores, no poner el público con lo privado y entre las diferentes autoridades. Si no hay sinergia, difícilmente habrá resultado. La famosa articulación. Muchas gracias por estar junto a nosotros, nuestros queridos televidentes. Tenemos buenas noticias para el siguiente programa, porque posiblemente haya un avance respecto a Escuela Raíces. Muchas gracias. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.